El ateísmo, entendido como la negación de lo divino y la clausura de todo horizonte trascendente, no es solamente una postura intelectual, es una herida abierta en el corazón humano. El espíritu, privado de la referencia a lo eterno, se ve reducido a un horizonte cerrado y limitado, donde todo se resume en lo finito, lo material y lo perecedero. A lo largo de la historia, las consecuencias del ateísmo no solo se han hecho visibles en las conciencias individuales, sino también en sociedades enteras que al prescindir de Dios se deslizaron hacia la deshumanización, el materialismo y la desesperanza. Desde el punto de vista filosófico, el ateísmo engendra un vacío existencial difícil de llenar. Si no existe un Dios que dé sentido a la vida y que fundamente la moral, entonces todo se convierte en contingencia, en azar y en absurdo. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, aunque ateos, reconocieron esta consecuencia inevitable. El ser humano está arrojado a la existencia sin propósito, y la vida no tiene más sentido que aquel que uno mismo inventa. Pero esta invención de sentido siempre es frágil, temporal y, en última instancia, incapaz de responder al clamor del espíritu que anhela eternidad. Este horizonte filosófico, al proclamarse liberador, termina siendo opresivo. La libertad absoluta sin trascendencia conduce al sinsentido. De allí provienen la ansiedad moderna, la depresión existencial y la angustia espiritual que atraviesan incluso a las sociedades más desarrolladas. El hombre sin Dios es un náufrago en un océano de absurdos. En el terreno histórico, el ateísmo no se ha quedado en el ámbito de las ideas. Ha inspirado regímenes enteros que intentaron suprimir lo sagrado para imponer un orden puramente materialista. Las consecuencias fueron devastadoras para el espíritu humano. La Revolución Francesa, durante la fase más radical, se instauró el culto a la razón y se persiguió al cristianismo como superstición peligrosa. Iglesias fueron profanadas, sacerdotes ejecutados o deportados, y la espiritualidad popular sustituida por un culto político estéril. El resultado fue una sociedad fragmentada y ensangrentada en la que la supuesta razón se convirtió en tiranía. La Unión Soviética, el marxismo-leninismo, fundado sobre un materialismo ateo, consideraba la religión el opio del pueblo. Se demolieron iglesias, se persiguió a creyentes, se encarcelaron sacerdotes y se intentó sustituir la fe por la ideología comunista. Sin embargo, en lugar de liberar al hombre, lo encadenó a un sistema totalitario en el que el individuo no tenía valor trascendente, sino que era apenas una pieza sacrificable del engranaje estatal. El resultado fue una espiritualidad quebrada y una cultura del miedo. La China de Mao, en nombre de la revolución cultural, se buscó eliminar cualquier vestigio de religión. Templos fueron destruidos, monjes humillados y tradiciones milenarias borradas. La negación radical de lo sagrado no trajo paz ni prosperidad espiritual, sino décadas de represión y vacío cultural. El nazismo alemán, aunque no se proclamaba abiertamente ateo, su raíz ideológica negaba lo trascendente y divinizaba la raza, el Estado y el poder. Al sustituir a Dios por el culto al hombre Dios, el Führer y el ideal ario, generó una espiritualidad pervertida que desembocó en barbarie. Estos ejemplos muestran cómo, cuando una sociedad expulsa a Dios, no queda un vacío neutro, surge una ideología que se coloca en su lugar. El hombre, al negar a lo divino, fabrica ídolos materiales, políticos o ideológicos que terminan oprimiendo al espíritu. Desde un plano existencial, el ateísmo socava la moral. Sin Dios, no hay un fundamento absoluto del bien y del mal. Todo queda reducido a acuerdos humanos o a imposiciones de fuerza. El espíritu, privado de la claridad moral que da lo eterno, se hunde en el relativismo. La historia lo confirma. Regímenes ateos justificaron crímenes masivos en nombre de la utilidad colectiva, la raza o la clase social. Lo que se negó fue precisamente la dignidad trascendente de la persona, reducida a un número o a un medio para un fin. Incluso en contextos democráticos, el avance del ateísmo cultural ha llevado a una moral cada vez más líquida, en la que todo puede ser negociado, relativizado o disuelto.
El espíritu humano, sin un norte fijo, queda desorientado y frágil, expuesto a la manipulación de modas y poderes efímeros. El ateísmo también engendra un materialismo agresivo. Si la vida no tiene más que esta existencia, entonces el objetivo último se reduce a gozar, consumir y acumular. El espíritu humano, diseñado para la eternidad, se marchita en la búsqueda de placeres fugaces que nunca llenan. La ansiedad contemporánea, la crisis de sentido, las adicciones y la soledad moderna son síntomas de un alma encerrada en lo inmediato. El ateísmo promete libertad, pero entrega esclavitud, la esclavitud de lo efímero. El ateísmo, tanto en el plano individual como en el colectivo, empobrece al espíritu humano. Filosóficamente conduce al absurdo y al nihilismo. Existencialmente, siembra angustia y vacío. Históricamente, ha inspirado regímenes opresivos que intentaron suprimir la fe con resultados devastadores. El hombre sin Dios se convierte en un ser mutilado. Puede progresar en ciencia, tecnología y economía, pero pierde lo más esencial, que es la conexión con el misterio eterno que le da dignidad y propósito. Allí donde se expulsa a lo divino, el espíritu humano se degrada. Allí donde se le abre la puerta, florece en plenitud. Por eso el ateísmo no solo es una negación de Dios, es también inevitablemente una negación del alma.